El ciclo de la existencia, la muerte como continuidad. El viento aullaba entre las ruinas del tiempo. Cada brizna de hierba, cada partícula de polvo danzando en el aire, parecía susurrar un antiguo secreto. La vida y la muerte no son opuestos, sino partes de una misma corriente eterna. En el centro de esta danza incesante, la mente humana se alza con preguntas que arden como brasas en la oscuridad. ¿Qué somos, sino formas pasajeras de algo mucho más vasto? ¿Qué ocurre cuando exhalamos nuestro último aliento? La naturaleza como un todo infinito. Spinoza, el audaz filósofo que desnudó las ilusiones del ego y la fe ciega, proclamó que todo lo que existe forma parte de una sustancia única e infinita, Dios o la naturaleza. No hay dualidad, no hay separación. Tú, yo, los árboles, las estrellas y las sombras que bailan en la caverna de la mente, somos expresiones de esa misma sustancia. La muerte, en este marco, no es una interrupción violenta, sino un cambio de forma. Es la gota que regresa al océano, el aliento que vuelve al viento. Cuando una flor se marchita y su tallo cae sobre la tierra, su esencia no se pierde, se transforma. Los nutrientes que una vez le dieron vida alimentan nuevas raíces, y su fragancia persiste en la memoria de quienes la olieron. Así, también el ser humano no desaparece, se disuelve en el vasto entramado del cosmos. El miedo a la disolución. Sin embargo, el miedo nos acecha. Enfrentamos la muerte con terror porque la concebimos como una aniquilación, un abismo donde la conciencia se apaga y la nada nos envuelve. Pero Spinoza desafía esa visión. La muerte, dice él, no es el fin del ser, sino el cese de una forma particular de existencia. La conciencia individual, ese delicado tejido de recuerdos y deseos, puede desvanecerse, pero lo que somos en esencia, partículas de la naturaleza, permanece. Imagínalo, el momento de la muerte no como un grito desesperado en la oscuridad, sino como la disolución serena de una gota de agua que regresa al mar. La piel se enfría, el aliento se apaga, y la mente se funde con la vasta conciencia del universo. No es un fin, sino una liberación. La eternidad en el instante presente. Pero hay más. Spinoza no solo redefine la muerte, redefine la eternidad. No debemos esperar la muerte para entenderla. La eternidad no es un estado al que llegamos después de morir, sino algo que está aquí y ahora, latiendo en el presente. En cada latido del corazón, en cada bocanada de aire, tocamos lo eterno. La clave, nos dice Spinoza, es comprender que la verdadera esencia de nuestro ser no reside en nuestros miedos ni en nuestras pasiones efímeras, sino en la conciencia de que formamos parte de algo infinito. Al reconocer esta verdad, la muerte pierde su aguijón. ¿Por qué temer a la disolución, si nunca estuvimos realmente separados? La danza eterna. Así, el ciclo continúa. La muerte no es más que un paso en la eterna danza de la existencia. Los huesos se desmoronan en la tierra, la carne se disuelve, pero la energía que nos animaba nunca se pierde, solo cambia de forma. En cada nueva vida que florece, en cada estrella que arde en la noche, vibra algo de lo que fuimos. En última instancia, la muerte no es una tragedia, sino un acto de amor de la naturaleza, que nos devuelve a la fuente de donde vinimos. Como las olas del mar, nos elevamos y caemos, pero el océano permanece. Y en esa permanencia, encontramos la verdadera eternidad. Reflexión. ¿Es la muerte el final de la conciencia, o solo el paso a otra fase de la naturaleza? ¿Acaso tememos a la muerte porque no entendemos que nunca estuvimos separados del todo infinito? Quizá la verdadera paz no esté en huir de la muerte, sino en abrazarla como el regreso al hogar eterno. El alma y la naturaleza, inmortalidad o transformación. El aire se tornaba denso. La pregunta quemaba en el pecho como una brasa ardiente. ¿Qué somos realmente? ¿Acaso un cuerpo de carne y hueso, destinado a desintegrarse con el paso del tiempo? ¿O somos algo más, una esencia inmutable que persiste más allá de la muerte? La mente se revuelve entre estas dudas ancestrales, mientras la sombra de la eternidad se cierne sobre nosotros. El alma como parte de la naturaleza. Baruch Spinoza, el hereje de la razón, no tembló ante estas preguntas. En su visión radical, el alma no es una entidad separada del cuerpo, sino una expresión de la misma sustancia infinita que compone todo el universo.
Dios o la naturaleza, como él lo llamaba, no crea almas individuales que existan en un plano aparte, sino que genera infinitas expresiones de sí misma. Somos pensamientos de un cosmos inmenso, reflejos momentáneos de algo eterno. El alma, para Spinoza, es la idea que el cuerpo tiene de sí mismo. Cada fibra, cada impulso nervioso, cada latido es una expresión de esa conexión profunda entre mente y materia. No hay dualidad. El cuerpo y el alma son dos caras de la misma moneda, dos manifestaciones de la misma realidad. La ilusión de la inmortalidad. Pero, entonces, ¿qué ocurre cuando el cuerpo muere? ¿Se desvanece el alma como el humo de una vela extinguida? Spinoza no ofrece consuelo fácil. Para él, la idea de una inmortalidad personal es una ilusión nacida del miedo a la muerte. La conciencia individual, ese delicado entramado de recuerdos y deseos, no sobrevive. Se deshace como la espuma sobre las olas. Lo que permanece es algo mucho más sutil, más vasto, la esencia de lo que fuimos, integrada en el todo. No somos individuos aislados, sino hilos en el tapiz infinito de la naturaleza. Al morir, no dejamos de existir, nos transformamos. Nuestra energía se dispersa, nuestras acciones y pensamientos resuenan en la memoria colectiva, y nuestra materia regresa al ciclo eterno de la vida. La memoria y la eternidad. Entonces, ¿qué significa realmente la inmortalidad? Para Spinoza, no se trata de la persistencia del ego, sino de la comprensión de que siempre hemos formado parte de algo infinito. La verdadera inmortalidad reside en el reconocimiento de nuestra unidad con la naturaleza. Cuando una persona muere, su cuerpo se descompone, pero su influencia perdura, en las vidas que tocó, en las ideas que compartió, en el amor que sembró. Cada acción, cada pensamiento deja una huella en el entramado del cosmos. Somos olas que rompen en la orilla, pero el océano permanece. La adrenalina de la existencia. Imagina el instante de la muerte, el corazón se detiene, la respiración cesa, y, en ese momento, no hay oscuridad, sino un estallido de luz. La conciencia individual se disuelve, pero lo que somos, esa chispa vital que animaba nuestro cuerpo, se reintegra en el todo. No es un final, sino una explosión de transformación. El cuerpo se convierte en tierra, alimenta las raíces de los árboles, regresa al polvo de las estrellas. La mente se disuelve en la vastedad del cosmos, y la energía que una vez nos dio vida fluye hacia nuevas formas de existencia. No hay pérdida, solo cambio. La conexión entre cuerpo y alma. Si el alma es finita y parte de la naturaleza, ¿cómo entender su relación con el cuerpo y la conciencia? Spinoza nos ofrece una respuesta inquietante. El alma no es más que la expresión del cuerpo. Cada pensamiento, cada emoción, es el reflejo de un estado físico. No somos prisioneros de la carne, sino la manifestación de un equilibrio perfecto entre mente y cuerpo. Cuando el cuerpo muere, la conciencia individual se apaga, pero la esencia de lo que fuimos permanece en la estructura misma del universo. Cada átomo, cada partícula, sigue existiendo, transformándose, formando nuevas conexiones. La muerte no es el fin, sino la continuación de un proceso eterno. Reflexión. Si el alma no es eterna, si somos solo formas pasajeras de algo infinito, ¿qué sentido tiene la vida? Quizá la verdadera respuesta no esté en la promesa de una inmortalidad personal, sino en la comprensión de que nunca estuvimos realmente separados del todo. Al morir, no nos extinguimos, nos convertimos en parte del entramado eterno de la naturaleza. La inmortalidad no está en la persistencia del yo, sino en la conciencia de que siempre hemos sido parte de algo infinito. La ilusión de la individualidad, superando el ego. La mente se aferra con desesperación a la idea de un yo. Un nombre, una historia, un cúmulo de recuerdos que creemos nos definen. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una construcción frágil? ¿Un espejismo que alimentamos para no enfrentar el abismo de la nada? Spinoza, con su lógica implacable, nos arranca esa venda de los ojos. La individualidad es una ilusión, un destello momentáneo en el vasto océano de la existencia. El nacimiento del ego, la trampa de la mente. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a construir una identidad. Soy yo, decimos, y nos convencemos de que ese yo es algo separado del resto del universo. Cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento refuerza esa ilusión.
el ego se convierte en nuestro faro y nuestra prisión. Creemos que somos únicos, que nuestra existencia tiene un propósito particular, y que el mundo gira a nuestro alrededor. Pero Spinoza nos enfrenta a una verdad mucho más radical: no existe el yo aislado. Todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso nuestros deseos más íntimos, no surgen de un alma separada, sino de la misma fuerza que anima el cosmos entero. Cada acción que creemos nuestra es en realidad el resultado de causas infinitas que se extienden más allá de nuestra comprensión. La identidad como espejismo. Imagínalo. Cada respiración que tomas no es un acto individual, sino parte de un intercambio constante con el aire que otros han respirado antes. Cada idea que crees original es el eco de 1000 voces pasadas, moldeada por siglos de pensamiento humano. La mente no es una isla, sino un puente. Tu conciencia es un reflejo del todo. Al comprender esto, el ego tiembla. Se resiste. Porque aceptar que no somos más que una manifestación momentánea de una fuerza infinita implica renunciar a la ilusión de control, de singularidad. Es mirar el abismo y darse cuenta de que no hay nada que temer, nunca estuvimos separados del resto. La muerte del ego, el momento de la disolución. ¿Qué sucede cuando morimos? Para Spinoza, el ego no sobrevive. Ese yo al que nos aferramos desesperadamente no es más que un proceso temporal, una chispa en el vasto fuego de la existencia. Cuando el cuerpo se apaga, la mente se disuelve. No hay juicio, no hay castigo ni recompensa, solo transformación. Pero esto no es motivo de angustia. Al contrario. La verdadera libertad, según Spinoza, se alcanza cuando comprendemos que nunca estuvimos solos. Que nuestra vida no fue una historia personal, sino una danza infinita de causas y efectos. Morir no es desaparecer, sino regresar. El ego se disuelve, pero la esencia, esa chispa de la naturaleza que animaba nuestro cuerpo, vuelve al todo. Superar el miedo, la entrega al infinito. El mayor acto de valentía no es resistir a la muerte, sino aceptarla. Dejar ir el ego y entregarse al flujo de la naturaleza. Spinoza no ve en esto una pérdida, sino una liberación. Al soltar la ilusión del yo, nos damos cuenta de que siempre fuimos parte de algo mucho mayor. Imagina ese momento. El último aliento. El corazón que se detiene. Pero en lugar de oscuridad, hay una explosión de luz. La conciencia individual se apaga, sí, pero solo para integrarse en el ritmo eterno del cosmos. No es el fin, sino la culminación de un viaje. La verdadera eternidad, el amor intelectual de Dios. Spinoza habla del amor intelectual de Dios, un estado en el que comprendemos plenamente nuestra conexión con el todo. En ese estado, el ego se desvanece. La mente deja de aferrarse a su individualidad y se entrega a la comprensión de que todo lo que existe es una expresión de la misma sustancia infinita. Al alcanzar ese entendimiento, la muerte deja de ser algo que temer. Se convierte en un retorno, una fusión con lo divino. Reflexión: ¿qué queda después del ego? Entonces, ¿cuándo dejamos de aferrarnos al ego, qué queda? La respuesta es simple y profunda: todo. Al soltar el miedo a la muerte, descubrimos que no hay separación entre el yo y el universo. Somos olas en el océano, surgiendo por un instante antes de volver al agua. Pero el océano siempre ha estado ahí. Y siempre estaremos en él. La muerte no destruye a la persona. La reintegra. Nos devuelve al flujo eterno de la naturaleza. El ego teme la disolución, pero el alma, si entendemos a Spinoza, siempre ha sido parte del infinito. Y al final, solo queda la paz de saber que nunca estuvimos realmente solos. La ley natural y la muerte, el orden universal. El viento sopla sobre la hierba, inclinándola con una delicadeza imperceptible. Una hoja cae de un árbol, girando en el aire hasta posarse suavemente en el suelo. Un león caza a su presa, y el ciclo de la vida continúa. Todo esto ocurre no por azar, sino porque el universo se rige por leyes inmutables, perfectas en su precisión, inquebrantables en su rigor. Para Spinoza, la muerte no es más que una expresión inevitable de este orden natural. Y entenderlo es la clave para liberarse del miedo. La danza invisible del determinismo. Spinoza veía el universo como una vasta red de causas y efectos, donde nada ocurre sin razón.
Cada cosa que existe es el resultado de una cadena infinita de acontecimientos que se extienden desde el principio de los tiempos. En este esquema, la muerte no es un evento aislado o trágico, sino una consecuencia natural, tan necesaria como el amanecer o la marea que sube y baja. Imaginemos una tormenta. El viento se agita, las nubes se amontonan, el cielo se oscurece. Cada ráfaga de viento, cada gota de lluvia, cada trueno, es el resultado inevitable de fuerzas naturales que han estado en juego mucho antes de que nosotros llegáramos al mundo. Lo mismo ocurre con la muerte. No es un castigo ni una tragedia personal, sino el desenlace necesario de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión inmediata. Aceptar el orden universal. Aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve desafiante y liberadora al mismo tiempo. Todo lo que sucede, incluidas nuestras propias vidas y muertes, está determinado por las leyes naturales. No somos seres especiales en un universo caótico. Somos expresiones de esa misma naturaleza, sujetos a las mismas leyes que rigen el movimiento de los planetas y el crecimiento de los árboles. Aceptar esto implica renunciar a la ilusión del control absoluto sobre nuestras vidas. Pero lejos de ser algo aterrador, Spinoza sostiene que esta comprensión es la clave de la verdadera libertad. Al aceptar que la muerte es parte del orden natural, dejamos de luchar contra lo inevitable y encontramos la paz. El miedo se disuelve cuando comprendemos que la muerte no es un error, sino parte del diseño perfecto del cosmos. El instante final, una danza de causas invisibles. Imagina el momento de la muerte. El corazón que late más lento. Los pulmones que se vacían por última vez. Cada uno de estos eventos no ocurre al azar, sino que es el resultado de millones de causas invisibles. La muerte no llega como una intrusa, sino como la última nota de una sinfonía que ha sonado desde el momento en que nacimos. No hay nada personal en este proceso. El universo no conspira contra nosotros, ni nos arrebata algo que nos pertenece. Simplemente sigue su curso, impasible y majestuoso, como un río que fluye hacia el mar. En este sentido, la muerte no es una tragedia. Es una rendición a las leyes que nos han dado la vida en primer lugar. La libertad en la comprensión. Aceptar que todo está determinado no es rendirse a la desesperación. Al contrario, es el primer paso hacia la verdadera libertad. En palabras de Spinoza, el ser humano libre es aquel que comprende la necesidad de las cosas. No se rebela contra el destino, sino que lo abraza con serenidad. En el momento en que entendemos que la muerte es parte del orden natural, dejamos de temerla. Vemos la vida como un préstamo momentáneo, un destello fugaz en el vasto entramado del universo. Y cuando ese destello se apaga, no hay pérdida, solo transformación. La belleza del ciclo eterno. La muerte no es un final, sino una transición. Así como el sol se oculta tras el horizonte para dar paso a la noche, nosotros también desaparecemos, solo para reintegrarnos en la naturaleza que nos dio origen. Nuestro cuerpo regresa a la tierra, alimentando la vida que vendrá después. Nuestra energía se dispersa en el cosmos, formando parte del todo una vez más. Spinoza no ve tristeza en este proceso, sino una belleza infinita. No hay pérdida en la muerte, porque nada se pierde realmente. Solo se transforma. Y en esa transformación, encontramos la verdadera eternidad. Reflexión final, el consuelo del orden. ¿Podemos encontrar consuelo en saber que todo está determinado por leyes naturales más allá de nuestro control? Spinoza respondería con un rotundo sí. El verdadero consuelo no viene de la promesa de una vida después de la muerte, sino de la comprensión de que nunca estuvimos separados del todo. La muerte no es algo que nos sucede a nosotros, sino algo que somos. Somos parte de un orden infinito, una red de causas y efectos que se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Cuando finalmente entendemos esto, la muerte deja de ser un enemigo. Se convierte en un regreso. Una fusión con el todo. Y en esa comprensión, encontramos una paz que ninguna promesa de inmortalidad podría igualar. El dolor y la liberación, filosofía y la aceptación del fin. El viento soplaba con furia aquella noche, sacudiendo los árboles y arrastrando hojas secas por el sendero. Una llama titilante bailaba en la penumbra, y el silencio pesaba como un manto sobre los hombros de quien ha perdido algo irreemplazable. El dolor, ese puñal invisible que perfora el alma,
es la primera reacción ante la muerte. Pero, ¿es posible trascenderlo? Spinoza, al igual que otros grandes pensadores, vio a la muerte no un enemigo, sino una puerta hacia la comprensión más profunda de la existencia. Para él, la clave estaba en comprender el dolor no como una condena, sino como una oportunidad de liberación. Este capítulo se adentra en las profundidades de la mente humana, explorando el sufrimiento, la aceptación y la promesa de la serenidad que aguarda al final del viaje. El origen del dolor, la resistencia a lo inevitable. Cuando enfrentamos la muerte, ya sea la nuestra o la de un ser querido, el dolor surge de una confrontación directa entre nuestras expectativas y la realidad. Queremos que la vida continúe, que el amor no termine, que las risas no se apaguen. Pero el universo es indiferente a nuestros deseos. La naturaleza sigue su curso, implacable, mientras nosotros nos aferramos al pasado, creando así el abismo entre lo que es y lo que queremos que sea. Spinoza entendía el dolor como una perturbación en la mente, un afecto que nos atrapa en la esclavitud emocional. Para liberarnos, debemos ver la muerte no como una injusticia, sino como una expresión de las leyes naturales. El sufrimiento, por tanto, no proviene de la muerte en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarla. El poder del entendimiento, la razón como antídoto al miedo. Imagina una tempestad en medio del océano. Las olas golpean el barco, y el cielo ruge con truenos ensordecedores. Para el marinero inexperto, este caos es aterrador. Pero el navegante sabio, que entiende los vientos y las corrientes, no teme, conoce el orden detrás del aparente descontrol. Del mismo modo, Spinoza sostiene que el miedo a la muerte puede disiparse mediante el conocimiento. Comprender que somos parte de una sustancia infinita, que nuestras vidas no son más que manifestaciones temporales de esa totalidad, nos libera del pavor ante la extinción. La muerte no es una catástrofe, sino un cambio de estado, una transformación inevitable en el flujo de la existencia. Epicteto, el filósofo estoico, ofrecía un consejo similar: no nos perturba lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. Aplicado a la muerte, este principio revela una verdad profunda: el sufrimiento no está en el acto de morir, sino en la narrativa que construimos a su alrededor. La aceptación, soltar el ego, abrazar la totalidad. La muerte golpea con fuerza porque creemos que somos individuos separados del resto del universo. Pero, ¿y si esa individualidad fuera una ilusión? Spinoza argumentaba que no somos entidades aisladas, sino modos de una sustancia infinita. Al morir, no desaparecemos, simplemente dejamos de existir como formas individuales y nos fundimos nuevamente en la totalidad. Aceptar esto es soltar el ego, esa voz que dice yo y que teme desaparecer. Es entender que la muerte no es una pérdida, sino una fusión con algo más grande. En este acto de rendición, encontramos la verdadera paz. La transformación del dolor, del duelo a la serenidad. Superar el dolor no significa reprimirlo, sino transformarlo. Cuando lloramos la muerte de alguien, no estamos lamentando su ausencia, sino la pérdida de una parte de nosotros mismos. Pero al comprender que nunca estuvimos separados, que siempre fuimos parte del mismo todo, el duelo se convierte en gratitud. La memoria se transforma en un puente hacia la eternidad. Aquellos que amamos nunca nos abandonan, porque su existencia, como la nuestra, es parte del entramado infinito de la naturaleza. Sus risas, sus caricias, sus palabras, todo eso vive en nosotros, no como recuerdos estáticos, sino como fuerzas vivas que continúan moldeándonos. La liberación, la serenidad de la mente eterna. El momento de la verdadera liberación llega cuando aceptamos que la muerte no es el fin, sino un retorno. La mente que comprende esto se eleva por encima del miedo y el dolor. Ya no teme a la oscuridad, porque sabe que la oscuridad es solo otra forma de la luz. La serenidad no es una evasión de la muerte, sino una aceptación total de su inevitabilidad. Es la calma del marinero sabio, que entiende que cada ola, por furiosa que sea, forma parte del océano infinito. Spinoza lo describía como el amor intelectual a Dios, un estado de comprensión profunda en el que el alma se reconcilia con el todo y experimenta la eternidad en el presente. Este amor no es una emoción, sino un acto de entendimiento. Es la culminación de la sabiduría, el momento en que la mente deja de luchar contra la realidad y se funde con ella. Reflexión final, el último paso hacia la libertad.
¿Cómo transformar el miedo a la muerte en aceptación? Spinoza nos dice que la clave está en el conocimiento. Entender que somos parte de un todo infinito disuelve el miedo, y aceptar la muerte como una expresión de las leyes naturales nos libera del sufrimiento. La muerte deja de ser un abismo y se convierte en un puente. No es una tragedia, sino un regreso. Al comprender esto, encontramos la verdadera libertad, la libertad de vivir sin miedo, de amar sin reservas, de caminar hacia el fin con la cabeza en alto y el corazón en paz. La llama que ardía en la penumbra se apaga suavemente, no con violencia, sino con una calma infinita. Y en la oscuridad que sigue, hay paz. La eternidad del ser, el infinito presente. La eternidad no es un horizonte lejano. No es una promesa después de la muerte, ni un paraíso reservado para los justos. Para Spinoza, la eternidad no se alcanza, se vive. Está aquí, en este mismo instante, latiendo en cada respiración, en cada pensamiento, en cada brizna de hierba que se mece con el viento. La eternidad no es un tiempo sin fin, sino la existencia misma, desnuda y absoluta, más allá del antes y el después. En este último capítulo, nos sumergimos en la noción de la eternidad tal como la concibió Spinoza, despojándola de misticismos y revelándola como una experiencia directa y accesible. La muerte, lejos de ser el fin, se convierte en un portal hacia la comprensión total de nuestro lugar en el universo, una gota que regresa al océano, pero que nunca dejó de ser agua. La ilusión del tiempo, el instante infinito. Imaginemos una línea recta que se extiende infinitamente en ambas direcciones. Cada punto de esa línea representa un momento en el tiempo. Desde nuestra perspectiva humana, atrapada en la secuencia de pasado, presente y futuro, nos movemos a lo largo de esa línea, siempre hacia adelante. Pero Spinoza nos invita a un cambio radical de perspectiva. La línea no existe. Solo existe el punto. El presente no es un instante fugaz entre dos vacíos, es el único instante que existe. El tiempo es una construcción de la mente, una herramienta para ordenar los eventos en una narrativa comprensible. Pero la realidad, la verdadera realidad, es eterna. No tiene principio ni fin. Todo lo que ha sido y todo lo que será ya está contenido en el ahora. Cuando morimos, no caemos en la nada. Simplemente dejamos de experimentar el mundo desde una perspectiva individual. La conciencia se disuelve en la totalidad, como una ola que vuelve al mar. No hay pérdida, porque nunca hubo separación. La sustancia infinita, ser parte del todo. Spinoza definía la sustancia como aquello que existe por sí mismo, que no necesita de nada más para existir. Para él, solo hay una sustancia, el universo, la naturaleza, Dios. Todo lo que existe, nosotros incluidos, no es más que una expresión de esa sustancia infinita. Al morir, no desaparecemos. Regresamos a la fuente. El cuerpo se descompone y vuelve a la tierra, los pensamientos, las emociones, los recuerdos, se desvanecen como humo en el viento. Pero la esencia, aquello que nos hace ser, nunca se va. Siempre ha sido parte del todo. Esta comprensión nos libera del miedo a la muerte. No somos individuos aislados enfrentando un abismo de olvido, sino manifestaciones pasajeras de una realidad eterna. La muerte no es un fin, sino un cambio de forma. El amor intelectual a Dios, la experiencia de la eternidad. Para Spinoza, alcanzar la comprensión de esta verdad es el acto más sublime que la mente humana puede lograr. Él lo llamaba el amor intelectual a Dios, un estado de claridad absoluta en el que la mente entiende su unidad con la naturaleza, con el universo, con el todo. En este estado, el miedo a la muerte se disuelve. La ansiedad desaparece. Lo que queda es una paz infinita, una aceptación total. No porque se haya alcanzado algo, sino porque se ha comprendido que nunca hubo nada que alcanzar. La eternidad siempre ha estado aquí. Este amor intelectual no es una emoción, sino una realización. No se trata de sentir la eternidad, sino de verla, de comprenderla con tal claridad que el ego se disuelve y solo queda la certeza de ser parte de algo infinito. La muerte como regreso, el fin de la ilusión. Morir es regresar. Es soltar el cuerpo, esa cárcel temporal, y fundirse nuevamente con el todo. No hay juicio, no hay castigo, no hay recompensa. Solo hay el eterno fluir de la existencia, que nunca se detiene.
Quien entiende esto ya no teme a la muerte, porque sabe que nunca estuvo vivo en el sentido en que lo imaginaba. No somos individuos atrapados en cuerpos, sino expresiones momentáneas de una realidad infinita. La muerte es solo el fin de la ilusión. La eternidad vivida, el despertar en el ahora. Entonces, ¿es posible experimentar la eternidad en vida? Sí. No a través de la fe, sino a través del entendimiento. Cada instante contiene la totalidad del ser. Cada respiración es un eco de la primera brisa que sopló sobre la tierra y del último suspiro que el universo exhalará al final de los tiempos. Quien despierta a esta verdad vive sin miedo. Camina con la cabeza en alto, no porque crea en un más allá, sino porque ha comprendido que el más allá es ahora. No busca la inmortalidad, porque entiende que nunca ha dejado de ser eterno. Reflexión final, el último paso hacia la libertad. La verdadera liberación no está en evitar la muerte, sino en comprenderla. No como un final, sino como una transformación. No como una pérdida, sino como un regreso. En esta comprensión se encuentra la paz absoluta. La mente deja de luchar contra el flujo de la existencia y se rinde a la verdad más profunda de todas. La eternidad no está allá afuera. No espera al final del camino. La eternidad está aquí, en este preciso instante. Cada respiración es eterna. Cada latido del corazón contiene el infinito. Quien comprende esto ha trascendido la muerte. No porque haya conquistado la vida, sino porque ha comprendido que nunca estuvo separado del todo. Y así, al final del viaje, no queda nada que temer. Solo queda el silencio. Y en ese silencio, la paz. La historia presentada en este capítulo es un viaje hacia la comprensión más íntima de nuestra existencia, un descenso valiente a las profundidades del ser para enfrentarse cara a cara con la idea de la muerte y la eternidad. A través de la filosofía de Spinoza, se revela una verdad que, aunque simple en su esencia, resulta deslumbrante en su alcance: la muerte no es el fin, sino una transformación, y la eternidad no es una promesa lejana, sino la naturaleza misma de la realidad. La noción de eternidad que Spinoza plantea es radicalmente distinta a las concepciones tradicionales. No se trata de una continuidad del alma individual en un paraíso celestial, ni de una resurrección en algún tiempo futuro. Para él, la eternidad es el ahora. Es la comprensión de que el universo no tiene principio ni fin, y que nuestra existencia, aunque momentánea, está intrínsecamente conectada a ese todo infinito. La eternidad no es la prolongación del tiempo, sino la ausencia de él. Este concepto desafía una de las mayores ilusiones humanas, la del yo. Pasamos la vida construyendo un sentido de identidad, aferrándonos a la idea de que somos seres separados del resto del universo, individuos con una historia personal que merece perdurar. Pero Spinoza disuelve esa ilusión como la niebla ante la luz del sol. No somos entidades aisladas, somos expresiones momentáneas de una realidad infinita. La muerte no destruye nuestra esencia porque nunca fuimos algo separado. Somos el océano que temporalmente adoptó la forma de una ola. Cuando la ola se rompe en la orilla, no desaparece, simplemente regresa al mar. La verdadera liberación, entonces, no está en buscar la inmortalidad, sino en comprender que nunca hemos dejado de ser parte de algo eterno. Al aceptar esta verdad, el miedo se disuelve. La ansiedad ante la muerte pierde su poder porque entendemos que nunca hubo nada que perder. La vida y la muerte dejan de ser opuestos, se convierten en dos aspectos de una misma realidad infinita. Vivir con esta comprensión transforma cada instante. Si el presente es eterno, entonces no hay necesidad de aferrarse al pasado ni de temer al futuro. Cada respiración se convierte en un acto sagrado, un testimonio de la eternidad manifestándose en lo cotidiano. Cada encuentro con otra persona es un reflejo de la misma sustancia infinita. Al comprender esto, el amor deja de ser una emoción pasajera y se convierte en la expresión más pura del reconocimiento del otro como parte de uno mismo. La muerte, lejos de ser una tragedia, se revela como el acto más natural de todos. Es el regreso a la fuente, el fin de la ilusión del yo y el despertar a la verdad de la unidad. Quien comprende esto vive sin miedo y muere en paz, no porque crea en una recompensa después de la vida, sino porque ha entendido que la recompensa siempre ha estado aquí, en la simple existencia, en el hecho de ser. Esta comprensión no es fácil. Requiere atravesar el dolor y el apego,
soltar la idea de que somos especiales o únicos. Pero en esa rendición se encuentra la libertad más absoluta. No somos individuos atrapados en cuerpos, sino expresiones momentáneas de una realidad eterna. Morir no es caer en la nada, es volver al todo. Al final, lo que Spinoza nos ofrece no es consuelo, sino claridad. No promete la inmortalidad, sino la comprensión de que nunca hemos dejado de ser inmortales. La eternidad no se encuentra después de la muerte, se encuentra aquí, en este preciso instante, en cada respiración, en cada latido del corazón. Y en esa comprensión, finalmente, encontramos la paz. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.